¿Sí ven, chicos, la imagen? Hola. Hola. Sí, sí Sí, se ve. doctora. Sí, doctora. Ya, se están riendo, ¿verdad? Por la carátula. Está bien, relájense. Ya. Bueno, cabe No, señalar que este material no es mío, ¿verdad? Sino es que yo hice una captura a medida que íbamos haciendo la webinar. Lo único que yo le puse como un poquito para llamar la atención, ¿verdad? Fueron los, que se llaman estos héroes que están acá. Y ya les voy a explicar el por qué les puse esos héroes cuando llegue a la lámina, ¿no? Entonces, ¿verdad? Esta exposición la hizo un profesor de escuela de Colombia. Ya, entonces ellos tienen un proyecto educativo desde el ámbito ecológico sostenible en la educación escolar de Colombia. Cabe señalar que yo este material lo he compartido con todos los cursos de ecología y con los de proyectos de investigación, porque es una forma de cómo hacer un proyecto y ustedes vean que como que no necesitamos mucha ciencia para tener una idea, ¿no? Entonces, él es el profesor Andrés Cardona. Entonces, el profesor comenzó a decir, así empezó todo, ¿no? Bueno, lógicamente yo no voy a poner la emoción, el énfasis que ponía el profesor, porque el proyecto no es mío. Entonces, cuando uno está presentando una cosa propia, ¿verdad? Uno se emociona de los resultados que haya obtenido. No importa si los resultados son así pequeñitos o si son así de grandes. Entonces, él comentaba que esto empezó una mañana de abril en 2019, ¿verdad? En las clases de ciencias naturales, en cuarto grado, en los estudiantes que tenían edad entre 8 y 10 años, ¿verdad? Entonces, ellos comenzaron a hacer imágenes, ¿verdad? ¿Qué o quiénes contaminamos el agua del río Bogotá? ¿Verdad? Entonces comenzaron a ver desde la parte agrícola, ¿verdad? En la parte agrícola se usa muchos reguíos, ¿verdad? De pronto a esa agua que regamos, las plantas, le ponemos un químico y ciertos residuos también se van al río cercano. Hablaba de las industrias, ¿verdad? Que las industrias en Colombia también contaminan el río, ¿verdad? Porque botan sus aguas residuales. Ya. Luego también hablaban sobre el petróleo, ya. No les puedo decir por qué el petróleo. Bueno, puede ser a lo mejor que muchas veces en los ríos, no sé, la afluencia, canoa, no sé, o desperdicio de diésel, de gasolina, o la gente va a lavar el carro, qué sé yo. Pero también había contaminación de petróleo. Y la parte que ellos analizaron era la parte doméstica. Entonces con los niños comenzaron a hacer lluvias de ideas, ¿verdad? Y cada uno daba una opción, o sea, desde la casa, cómo contaminábamos el río. Entonces ellos decían que la mamita contaminaba el río al lavar la ropa, ¿verdad? Entonces uno de los niños dice, entonces nos toca ponernos 3 veces la misma ropa para no contaminar el río, ¿ya? Luego otro de los niños dice, mi mamá cuando ya ha utilizado el aceite y no lo reutiliza, lo lanza por el lavabo. Entonces dice, pero eso del lavabo también va al río, entonces es una contaminación. Entonces otro de los niños dijo que la mamá recogía el aceite en una funda plástica, ¿verdad? Y que esa funda plástica la botaba en el tacho con basura, ¿verdad? En la funda que se iba a la basura, pero de igual también contaminaba nuestro ecosistema. Y entonces sale un niño diciendo que su mamá no hacía ninguna de esas prácticas con el aceite, sino que su mamá venía, ponía el aceite en un galón y se lo daba a la abuelita. Entonces el profesor le pregunta, ¿y la abuelita para qué utilizaba ese aceite? Que la abuelita se la vendía a un señor. Y ese señor luego, ¿verdad? Llevaba el aceite a una fábrica de hacer jabones, ¿no? Entonces, es así como empezó este proyecto. Entonces, ¿verdad? Ellos tenían que el recoger este aceite, ¿verdad? Utilizado, ya era una alternativa sostenible. Pero esa alternativa sostenible no solamente
era porque se nos ocurrió, sino que eso era sostenible porque iban a disminuir el impacto ambiental en el río Bogotá. Obvio que el profesor o los niños tuvieron que revisar que 1 litro de aceite que nosotros lanzáramos al río, aceite quemado, ¿verdad? Que lanzáramos al río, íbamos a contaminar más de 1000 litros de agua del río. Entonces, ellos tuvieron un reto. Primero, cómo llamar al proyecto, ¿verdad? Entonces comenzaban superhéroes, dice, pero no, ya los superhéroes ya están, ¿no? Si nosotros ponemos superhéroes, estamos plagiando los de la película, de esta imagen que ustedes vieron al inicio, ¿verdad? Entonces, de tanto que revisaban por los nombres, le pusieron super salvadores ecológicos. Entonces, estos super salvadores ecológicos, además de primero buscar el nombre, tuvieron un reto. ¿Cómo llegar al resto de la escuela? O sea, que no solamente fuera el 4º grado de ciencias naturales, sino también ir agregando a los otros compañeritos de la escuela. O sea, como que el proyecto fuera institucional. Ya, luego, ¿verdad? Dice que los niños los niños mismos iban de grado en grado con sus amigos y tenían familiares, parientes, amiguitos que estudiaban en la misma escuela, entonces ellos iban difundiendo el proyecto. Lógicamente que el profesor también lo difundía con los profesores y con los directivos de la escuela. Ya, imagínense que es un proyecto que nació con los niños. Ya. Luego, ¿verdad? Ellos tenían en una misión por salvar al río Bogotá de los poderosos villanos, ¿verdad? ¿Quién era Malvavisco? El aceite. ¿Quién era la bruja ignorancia? ¿Verdad? Y los torpedos, ¿verdad? ¿Qué decía el profesor? Que los torpedos no eran otras cosas que los papitos y las mamitas que se oponían a que los niños hagan este proyecto, ¿sí? Pero por eso dice héroes de la vida real. Ya luego, ¿verdad? Los niños comenzaron a hacer sus máscaras y si ven ustedes aquí, ¿verdad? Llevan los galoncitos y unos ya tienen puestas las máscaras de héroes. Luego acá tenemos otra fotografía, ¿verdad? Ustedes pueden ver este jovencito con un galón porque es transparente, se puede ver que está lleno con aceite. Ya. Y eso no termina allí, ¿verdad? Entonces ya después concientizaron a las mamitas para que intervengan en el proyecto, pues hacen la casa abierta, donde se vinculan los padres, las mamitas, el comercio, los docentes y los gestores voluntarios. O sea, aquí es una colaboración de todo. Entonces, lo ideal, ¿no? Por ejemplo, en nuestra universidad, a lo mejor, no digo que está fallando la universidad, digo, estamos fallando nosotros, porque todos somos universidad. Son universidad ustedes como estudiantes, somos universidad nosotros como docentes, son universidad todos los administrativos, los que están al frente de la universidad, los conserjes, etcétera, etcétera. Todos somos universidad, ¿no? Y yo digo, tal vez, a lo mejor nosotros estamos fallando porque nosotros en vinculación tenemos muchos proyectos, ¿no? Muchos proyectos. Que a lo mejor si hiciéramos un proyecto institucional, ¿verdad? Sino que cada unidad académica trabajara en su campo. Por decir, se me ocurre, imaginémonos que este proyecto lo hubiera hecho ambiente, ¿verdad? Y nosotros como medicina, ¿cómo podríamos dar? Por decir, si consume los alimentos fritos con aceite reutilizado o reutilizar muchas veces el aceite, ¿verdad? ¿Qué problemas de salud vas a tener? Entonces nosotros a lo mejor podríamos intervenir así, o sea, verle cada especialidad. Y yo decía, llevar el aceite quemado a Industrias Sales, pero ahorita se me viene a la mente que nosotros tenemos una facultad de ciencia industrial y que tiene un laboratorio y que por ahí podríamos hacer un proyecto sostenible y sustentable.
Entonces ya por decir, podríamos sacar jabón de Laulian, ya, o un nombre más llamativo, qué sé yo, que llame mucho la atención. Entonces son cosas que se van ocurriendo. Imagínense que recién se me ocurre que la Facultad de Ingeniería Industrial podría tener la patente de hacer un jabón con esto. Pero eso no se queda ahí, porque ustedes saben que también el jabón es contaminante. Entonces, ¿qué haríamos, verdad? Ahí nos tocaría también hacer un proyecto de reciclar el agua que se lava, la ropa que se lava en los platos, para usarlo, por decir, en los huertos que se puedan hacer. Entonces, cada vez que yo doy esto, como que se ocurren nuevas ideas, ¿sí? Y yo siempre sé decir, todas las ideas hay que irlas registrando, porque muchas veces cuando ya queremos, ay, ¿qué fue que dije? O qué fue lo que se me ocurrió, en el momento que yo ya quiero extraer eso, ya a lo mejor se me fue la idea, ¿ya? Y luego tenemos aquí, ¿verdad? ¿Qué pasaba? O las fases que hacían, ¿no? Entonces ellos tenían un sitio que le llamaban guarida. Ya, aquí en la guarida ponían los tachos, los galones, ¿verdad? Y los niños venían y vertían ese aceite quemado en estos tachos. Luego, ¿qué hacían? Llevaban a la planta para procesar el aceite y lo exportaban, ¿verdad? Hacían combustible y también lo empleaban para hacer jabón. Entonces, aquí viene lo importante, ¿ya? Imagínense, a ellos no les importaba cuánto dinero podían ganar en hacer todo esto. A ellos, a los niños, lo único que les importaba era que salvaron 440,000 litros de agua del río Bogotá y que era un proyecto rentable, ¿ya? Imagínense acá nosotros, si nosotros aquí en nuestra ciudad, si es que quisiéramos adaptar el proyecto del señor Cardona acá a Manta, nosotros tenemos aquí los patios de comida de los centros comerciales, ¿verdad? Tenemos los restaurantes un montón de restaurantes que hay, los que venden papas fritas en los kiosquitos, qué sé yo. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos obtener eso. ¿Ya? Pero en cambio nuestra visión no va mucho. ¿Ya? Entonces eso me sorprende. Un proyecto sostenible y sustentable que ha nacido desde los niños. ¿Ya? Por ejemplo, se me ocurre, si nosotros hiciéramos eso en la universidad, ¿no? Nos deja dinero, ya también salvamos el ecosistema, pero también tenemos que verle la parte económica, por decir, y que sean equitativos, ¿verdad? No es que a una facultad le van a dar más y a otra menos. Se me ocurre, nosotros a veces tenemos mucho problema en la facultad de medicina, que los cables del proyector no funcionan, o que el proyector se dañó, o se quemó el foco, o que el aire acondicionado no funciona y cuando hace mucho calor no podemos recibir las clases, qué sé yo, tantas cosas que se podrían hacer si es que el proyecto se fuera realidad y se ampliara, que eso es lo bonito. Ya, entonces, ¿qué decía este señor Cardona, Andrés Cardona? ¿Verdad? Que el proyecto simplemente era un pretexto. Era un pretexto, ¿por qué? Porque a través de esas ideas que los niños habían tenido, ¿verdad? Los niños ya sin que uno les digan, ya comenzaban a hacer medidas, a aplicar medidas para evitar que el ecosistema se siga destruyendo. ¿Sí? Y luego, pues, acá está lo económico, el fondo estudiantil, ¿verdad? Que les ayudaba para hacer muchas cosas y también para generar nuevos proyectos, para promover la participación colectiva en diferentes eventos y que permitan llevar ideas en otros contextos. Ya ustedes ven aquí el continente americano, ¿verdad? El continente americano, si ustedes lo ven, que no está como cualquier mapa que nosotros podríamos bajar en el buscador de los mapas. Está un mapa ecológico y tenemos a los super salvadores ecológicos, quienes con su granito de arena están haciendo algo por nuestra ecología. Ya, entonces, ¿verdad?
el profesor Cardona decía que él para dar clase no necesitaba estar en una aula de clase, en 4 paredes, sino que él tenía que sacar a los niños porque era la naturaleza de su asignatura de ciencias naturales, ¿no? Cómo dar la clase viendo la naturaleza. Recuerdan que yo les dije que al inicio yo tuve que reformular el sílabo porque yo tenía un campamento con ustedes, con todos los de ecología, ¿no? Pero ya con esto de la pandemia, pues ya tuve que quitarle porque no se iba a poder cumplir, ¿ya? Por muchas cosas, porque de pronto, supóngase, todos estamos bien, nos vamos a campamento y por algún motivo alguien se enferma, entonces ya la problemática me la van a hacer a mí porque no he respetado la distancia. Entonces son todas esas cositas. Y que dice también el señor Cardona, que la escuela, ¿verdad? La escuela ha recibido visita internacional, ha llegado gente de México, de Chile, también de la misma Bogotá, ¿verdad? Y la red Crea Cómplices Pedagógicos llegaron a visitar esta escuela y ver las experiencias del proyecto, ¿verdad? Y luego, pues, vienen también las ferias ambientales que se hacen, lógicamente, en nuestro ecosistema. Y el encuentro de semillero. Bueno, el semillero no es otra cosa. Es como que si usted tiene un trozo o un balde con arena y usted tira varias semillas y con tierra de montes, lanza varias semillas y esas semillas van a germinar, van a dar frutos, ¿verdad? Entonces, como van a dar ese fruto, van a ser diferentes clases de semilla. En la escuela no hay semillero porque la escuela toda está participando, ¿verdad?, en el mismo proyecto. Pero sin embargo, si ustedes ven toda esta cantidad de gente, son de otras instituciones compartiendo sus ideas, ¿verdad? Estos son los super salvadores del ecosistema, por acá habrá otro grupo que se llame diferente y así sucesivamente. Y por otro lado también están los docentes apoyando a los niños. Entonces, eso es semillero. En la universidad se empezó a hacer, no recuerdo exactamente, estamos en 2020, creo que en 2018, por ahí, más o menos. Puede ser un poquito más o un poquito menos. Se inició a hacer un semillero de investigación, ¿verdad? De diferentes unidades académicas. O sea, cada uno dependiendo de cuál era el objetivo de su carrera, pues presentaba un proyecto de investigación. Tengo entendido que la Facultad de Medicina tenía unos proyectos de investigación. Bueno, no, creo yo que no alcanzó los fondos necesarios que solicitaban para estos proyectos, porque es un problema que nosotros tenemos. Ni los proyectos de investigación, ni los proyectos de vinculación. O sea, uno hace el presupuesto, pero muchas veces el presupuesto nos llega a cuentagotas. Y además de llegarnos a cuentas gotas, pues nos dicen qué es lo que tenemos que adquirir. Y muchas veces las cosas que nosotros nos dan o nos dice que tenemos que adquirir, o sea, no es lo que realmente nosotros necesitamos, tanto en los proyectos de investigación como en los proyectos de vinculación. Bueno, y ya le digo, a mí me hubiera gustado que todos los de ecología asistieran a este webinar y ver la emoción del señor Cardona de compartir, ¿verdad?, con todos nosotros el proyecto. Entonces, él ya aquí dejó su número de teléfono, ¿verdad?, si alguien quisiera hacer una pregunta, y agradeció, pero terminó con esta frase. Dice, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar. Pero el mar sería menos si le faltara una gota. Teresa de Calcuta. ¿Alguien me puede decir qué entiende de esta frase? Este es un conversatorio, no lo voy a calificar, solamente es un conversatorio hasta enviarle el link de las preguntas. Hola. ¿Se durmieron? ¿Están o no están?
Chicos, he arado en el mar. No, a ver, yo pienso que que esa frase Cintia. que, sí, la frase que nos da Teresa de Calcuta ahí, o sea, es porque en realidad, si todos apoyan, o sea, al referirse a las gotas de mar es porque cada uno da una gotita. Entonces, todos hacemos una gotita, entonces todas las personas hacen un mar. Pero si una no da, entonces eso sería como la frase que usted acaba de decir, arado en el mar. Entonces, si nosotros seguimos lo que usted nos ha inculcado, vamos a poder aumentar y aumentar, en este caso, mejorar la ecología del mundo. Y así sucesivamente. Si usted nos inculca a nosotros, nosotros podemos inculcar a nuestras familias van a inculcar a sus amigos cercanos van a inculcar a sus familias y así sucesivamente se arma una cadena. Así es, Cintia. A ver, veamos, ¿quién más? Leonardo. Leonardo Daniel. Molina. Hola, hola, hola. Ahora Hola, sí. Leonardo. ¿Qué te parece esa frase de Teresa Calcuta? ¿O qué entiendes con relación a, a lo que acabo de proyectarles, ¿sí? Sobre el proyecto de vinculación de Andrés Cardona. Pues me parece una frase que refleja mucho lo que es la realidad y que infiere que todas las personas debemos realizar un aporte, por muy pequeño que sea, pues se toma en cuenta y puede ser la diferencia. Puede hacer la diferencia. Muy bien. A ver, otro voluntario. No quiero nombrarlos. Yo quiero que ustedes solito aparezcan. ¿Sí? Es un conversatorio, no los voy a calificar. Es un poquito para estar relajados para el aporte, ¿sí? Que no por muy pequeño que sea la acción que vayamos a realizar, no significa que vaya a crear un gran cambio. Como allí habla sobre la gota del mar, creo que cada acción puede representar mucho, aunque creamos que sea poco. Así es, Melanie. Muchas gracias. ¿Alguien más? Somos 32 personas que están ahí en el aula virtual. Ya. Es verdad lo que dijo mi compañera, o sea, a veces la acción que nosotros realizamos creemos que es muy poca para poder generar un cambio, pero no vemos que esta acción en la acción que yo hago la pueden hacer miles de personas y se puede generar algún tipo de cambio, como por ejemplo recoger una basura de la calle o limpiar alguna playa o limpiar algo, simplemente no tirar basura en la calle. Entonces son pequeñas cosas que uno va haciendo, pero que a la larga pueden resultar para algo bueno. Sí, sí es muy cierto, Giselle, ¿verdad? Nosotros no es que podríamos hacer mucho, pero si todos repetimos y hacemos siempre y somos constantes en aquellas medidas, lógicamente que voy a contribuir, ¿no? A mí me llamó, no me pregunte si es del equipo de ustedes, del curso, pero a mí me llamó mucho un proyecto de huerto comunitario, ecológico, ¿no? Entonces, el equipo que decía que iba a ser un huerto ecológico, ¿verdad? Tenía muchas cosas. Por ejemplo, yo decía, bueno, ¿cómo interviene en el ecosistema? Pero ellos mismos respondieron a medida que iban escribiendo, ¿no? Que podrían un poco evitar el efecto invernadero y que hacer el huerto pues también les ayudaba en la economía, ¿verdad? Porque ellos podían vender lo que sembraban. Otra cosa también que se podía compartir, por decir, supongamos que todos fuéramos vecinos en la misma ciudadela. Gisela hace un huerto y a ella le cosecha muy bien el pimiento. Leonardo hace un huerto y a él le cosecha muy bien el tomate. Entonces se intercambian productos, ¿verdad? Entonces, ese intercambio de productos, ¿verdad? ¿Qué te hace a ti? Ahorrar y también te hace mejorar la alimentación, porque ya tú comes un producto que no tiene químico y tú lo sacas de la tierra a la olla para hacerlo, para prepararlo, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho este proyecto de huerto, cómo
cómo lo habían planteado para darle la vuelta a los problemas ecológicos. O sea, me pareció excelente, ¿no? Y ya ve que nosotros, lamentablemente, ¿verdad? En caso de que nosotros tuviéramos contacto con nuestra comunidad, ¿verdad? Los chicos de ese equipo podrían haber hecho un huerto comunitario, como son 4, uno en cada una de sus comunidades, ¿verdad? Entonces, se podría hacer el huerto comunitario, que quiere decir que de pronto hay un terreno baldío, ¿verdad? Y se unen 4, 5, 6 familias y siembran, y las 5 y 6 familias cosechan el producto. Entonces, es una forma de cómo alimentarse bien y una forma de ahorrar. Y darle la vuelta para que también sea que el huerto nos ayude un poco a oxigenar nuestro ambiente, ¿verdad? Sí. A ver, ¿y quién más puede opinar sobre, con esto que hemos visto del proyecto, qué se les viene en mente? Que también nosotros, si tuviéramos, que no tuviéramos en confinamiento, ¿qué proyecto podríamos hacer? Que no solamente se quede en una guía, sino que o en un vídeo informativo, sino más bien una acción. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes? A ver, veamos, lluvias de ideas. Cabe señalar también, mientras ustedes se animan a hablar, que hacer un huerto, nosotros no necesitamos gran cantidad de tierra. Nosotros podríamos hacer un huerto, qué sé yo, sembrar cebollitas si tenemos una tina que se rompió. Si tenemos un tacho que lo tenemos abandonado sin hacer nada, ¿verdad? Si tenemos unas botellas de cola de esas grandes, le cortamos, le hacemos huequito abajo y ahí podríamos sembrar cebollita verde, cilantro, ¿sí? Y tantas ollas que podríamos tener por ahí arrumadas que ya no usamos, ¿verdad? Entonces, o sea, el huerto se puede hacer donde sea. Se puede hacer en un montón de madera. Si ustedes han tenido alguna vez una jardinera y ya no tienen flores, pues también podríamos hacer. Ya, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero el año pasado, 2019, en el 2018, con la doctora Mónica, ¿verdad? Sembramos las plantitas ahí alrededor de medicina. También hicimos un pequeño huerto de plantas medicinales, ¿verdad? Y se me ocurre hacer un huerto de plantas medicinales, pero hacer una guía, por decir, si yo siembro el romero, ¿a qué me ayuda el romero para mi salud? Si yo siembro un mastrante, ¿a qué me ayuda ese mastrante para mi salud? ¿Sí? Y también dándole la vuelta a cómo intervendría en el ecosistema. ¿Sí? Entonces, si ves, son cositas que de pronto sí pudiéramos hacer si es que no estuviéramos encerrados. ¿Sí? De pronto hasta ahí mismo en la universidad ampliábamos el huerto en medicina, ¿no? Ampliábamos el huerto de plantas medicinales, que ojalá que con esta cuarentena, como no había quien las regara, pues no se hayan muerto, porque si no nos tocará replantear. Entonces son tantas cosas que podríamos hacer. Sí, por ejemplo, imagínense que si nosotros tuviéramos la potestad de decir, vamos a recoger las aguas que están en las piscinas, que cuando cambian el agua de la piscina, ¿no? Porque la han de cambiar alguna vez, ir con esa agua en los tanqueros, en la parte de Manta Rocafuerte, donde están los árboles fantasmas, ¿verdad? Posiblemente estos árboles se van a vestir de gala, si es que allá fuéramos a dejar el agua, entonces ya no van a estar secos, ya no van a estar muertos, sino que van a estar verdecitos. Y si van a estar verdes, pues lógicamente que van a ayudar también al efecto, a este efecto invernadero, ¿verdad? Nosotros podríamos ayudar en eso. Pero se necesita decisión política y se necesita hacer alianzas con instituciones. Porque eso es lo bueno de los proyectos, o sea, que uno no trabaje como solo, sino hacer alianza. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos lo del jabón, ¿verdad?
nosotros podríamos hacer alianza con la Fabril, porque la Fabril hace jabón. Entonces, y así poco a poco nosotros podríamos hacer. En el caso de los chicos que tienen el proyecto de aguas servidas, me parece, ¿verdad? Y ese proyecto hay que replantearlo, porque las aguas servidas no es el problema somos nosotros, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué somos nosotros la problemática? Porque todo tiramos al baño. Ustedes estudian medicina y ustedes han visto cuánta problemática hemos tenido en los sanitarios de la facultad, ¿verdad? Que a veces tenemos semanas que andar buscando baño cerca porque no podemos hacer nuestras necesidades biológicas en la facultad porque se taponan. ¿Y por qué pasa esto? Es porque las niñas, sobre todo las niñas, ¿verdad? Tiran las toallitas húmedas dentro de la taza, las toallas sanitarias, papel, etcétera, etcétera, cuando hay un tacho para poner la basura. Entonces, todo eso va a haber un momento que se une así y ya se van a tapar las alcantarillas y por eso no podemos usar los sanitarios. Entonces, es una forma de cómo nosotros tenemos que hacer conciencia y contribuir al ecosistema. Yo alguna vez dije, como una facultad de medicina que apeste a diablo, dije yo. No es facultad de medicina porque estamos en salud, ¿verdad? Y ahí, bueno, una de las compañeras que creo que tiene contacto con el municipio llamó y fueron a revisar eso. Entonces son esas cositas que pasan, que nosotros ni porque más les ponemos letrero, deposita la basura en su lugar. Baje la válvula cada vez que usa el sanitario. Y no contribuimos. Bueno, yo no sé los baños de los caballeros, pero en los baños de las mujeres yo he podido, cuando pasa que a veces nos vamos con el doctor Víctor Heredia y dice, ay, Isabelita, qué pena que están estos baños. Y entonces ya ve, podríamos contribuir. Ahora sí, a ver, quiero escuchar el punto de vista de ustedes. Hablen, porque ya se hace esto un monólogo. Yo no sé si realmente me están escuchando o no. Hola. Jimena, ¿dónde se fueron tus compañeros? Están aquí estamos, doctora. Ahí está, pero hablen, porque yo me siento como que... Doctora, mi mamá y yo hicimos un huertito aquí afuera en mi casa. Caterine, qué bien. ¿Ya? Sí, y ya estábamos sembrando así como usted dice, cebollita, cilantro, y hojitas de menta para hacer agüitas, hierba luisa, y nada, que a mí me encanta todo eso porque me pone feliz las plantas. Qué bueno, Caterine. ¿Y dónde vives? Por los esteros más o menos. Ah, ya, mira, qué bueno. O sea, sí, eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Y ya como les decía, no necesitamos gran extensión de tierra para hacer, porque si tenemos una terraza, hasta en la terraza podemos hacer un huerto. Sí, y nada, y con lo que usted dijo de las diapositivas que estabas poniendo, que me parece un buen plan, que ya después de todo esto también entremos más en razón nosotros y tratemos de cuidar más el medio ambiente, haciendo así sea cualquier cosa pequeña, pero sé que la final es muy grande para el mundo. Así es, Caterine. A ver, ¿alguien más? Se me han dormido mis chicos. Un ratito. A ver, niños, como ustedes no quieren conversar porque están con el estrés, yo ahorita les voy a enviar el link. Tienen
40 minutos para responder la prueba. Si no responden en 40 minutos, ya se quedan sin responder la prueba, ¿sí? ¿Sí me escucharon? Sí, doctora. Sí, sí, le estamos escuchando. Sí, doctora. Ya, entonces ya les voy a enviar el link, ¿sí? ¿Por dónde la va a enviar, doctora? ¿Por WhatsApp o por aquí? Al o por grupo se Gmail? los voy a enviar a Ecología D, al grupo. ¿Ya les llegó? Chicos, Sí, recién. A mí me sale que está cerrado. Sí. Ya nos aceptan Doctora. después. Sí, ya no está sé. cerrado. Ya, Sí. espere. Ya, tranquilo. A las 11:20 se abre. Y a partir de las 11:20 tienen los 40 minutos. ¿Me escucharon? Sí, doctorita. Ya, así que ahí quédense en la clase, ¿sí? Ya. Yo los voy a minimizar porque voy a hacer un instrumento para el otro curso, pero yo voy a estar controlando que están allí. A las 11:20 se abre, ¿sí? Voy a cambiar de escritorio porque aquí no puedo. No pueden abrir. No. Pero es a las 11:20 ya mismo. 11:15. Chicos, 11:15. Hola. Ya, doctora. 11:15, ¿sí? 11:15 ya pueden acceder al link. Ya terminaste tu curso. Voy a ver si avanza en otro instrumento.